Gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a exponerles una situación en la que viven los grupos autóctonos, las etnias, los indígenas, pues como se le dice a veces en forma peyorativa, pero que son los primeros pobladores del continente, en el caso específico de México, pues del país, ¿no? Y que lamentablemente pues viven una situación de discriminación muy fuerte, a veces también de clasismo, por parte de los mismos mexicanos, ya ni siquiera de los extranjeros, que a veces los valoran más cuando vienen aquí. Pero vamos a ver qué nos comenta, sobre todo representantes de estas etnias. Yo creo que igual, bueno, a pesar de que estamos en un estado con varios grupos étnicos, no se les toma tanto en cuenta, sino como que se les ahorilla, se les hace a un lado a pesar de que también tienen sus derechos. Yo soy de Chalma. Sí, nada más sería, bueno, esa me la han ido así diciendo mis abuelitos, así la de Ñuningue, que significa vamos a comer. No, no lo tengo presente, realmente, no. Pero... ¿Y los americanismos cómo ven que están acabando con nuestra cultura? Veo que sí. No se nota un poco. Se está perdiendo nuestra cultura. Los gringos acabaron con su cultura. Y México está a tiempo para rescatar nuestra cultura. Señor Casca Pliego, señor, está usted rico en el Estado de México. Tenemos la cuna de los indígenas a nivel nacional. Con ese riesgo, lejos de poner en alto nuestros grupos étnicos aquí en México, pues lo estamos olvidando, lo estamos marginando, lo estamos pisoteando. Entonces, ese es el error, porque al final de cuentas esta lucha que se ha venido dando hacia los pueblos indígenas es fomentar el respeto. Es fomentar el respeto, las tradiciones, rescatar nuestra cultura, hacerlo patente, ¿no? En nuestro propio México, en otros países, que se den cuenta que en México contamos con muchos grupos étnicos que nos orgullece. Sin embargo, lo más importante de todo es que se puede convivir con una tradición ancestral, pero viviendo en la modernidad, ¿verdad? Porque no se trata de crear guetos. Bueno, mira, México es el país más emblemático en materia de mestizaje. Yo te puedo decir que todos los que estamos aquí, cuando menos tenemos una gota de sangre indígena, pero también quizás europea, o judía, o árabe, o de algún otro pueblo importante del mundo. En ese sentido, bueno, pues es simplemente un problema de mezcla. Por supuesto que no se pretende que los indígenas necesariamente sigan casándose entre indígenas, por supuesto que no. Pero lo ideal sería que esa mezcla pueda aportar la cultura occidental con las tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México. Lo que necesitamos en la actualidad es de que nuestros hijos, los hijos de los indígenas, sigan sintiendo ese amor hacia pues no diría yo indigenismo, sino un amor a su pueblo, a su origen, para que en algunos años o muchos años no se pueda perder, ¿no? Yo tengo confianza en todo eso. Ahí sí hemos peleado, hemos pedido que dentro de los planes y programas de educación y en especial de educación indígena se implementen los planes y programas dirigidos a los niños indígenas. Son tres territorios: la educación, la medicina tradicional, nuestra danza. Y bueno, no hay otra herramienta para nosotros más que el gobierno del estado, el gobierno federal nos implanten más escuelas biculturales. Bueno, nuestra cultura náhuatl es a nivel nacional. Dicen que se habla en Nicaragua, ¿qué quiere Nicaragua? Por Nicanoqui, Motlatan náhuatl. Y lo de la alza de las tortillas, aunque somos del campo, pero no nos beneficiaron, entonces hay mucho en intermediarios que realmente no es como se ve realmente que es ayuda. A nosotros como indígenas nos han afectado mucho esos recursos que se han levantado. Yo creo que hay una negación también desde el mundo mismo, bueno, desde la gestación del mundo colonial, porque sin duda alguna las autoridades borraron de un plumazo lo que eran las etnias, ¿no? En los documentos encontramos referencia a los indios, pero nunca
casos específicos cuando se refieren a mazahuas, otomíes, matlatzincas, nahuas, qué sé yo. Simplemente para ellos eran los indios. Y a partir de la segunda mitad del 16, cuando se gesta lo que es propiamente el mestizaje, empieza una especie también como de negación de los propios indios a sentirse como tales. Entonces, de vez en cuando aparecen registros que dicen, pues yo soy mestizo, soy español, pero no indio. Y ahí empieza el problema de la negación. Entonces, si ese problema lo jalamos al momento actual, también muchas veces no hay una conciencia entre la población por sentirse identificado con nuestras raíces. Obviamente, cuando alguien ve en la calle una persona que tiene una indumentaria distinta a la nuestra, lo primero que dice es, obviamente, referirse a ella con aspectos o con palabras peyorativas, ¿no? Casi siempre atribuyendo la ignorancia, cuando en realidad los ignorantes somos nosotros, por no conocer sus costumbres, sus tradiciones y su cultura. Y eso obviamente impacta para que de alguna forma se estén diluyendo eso que serían las etnias frente al mundo globalizado. Ahora queremos ser mucho más norteamericanos, mucho más europeos, que reconocer nuestras raíces. Se dice con frecuencia, a veces con una alta dosis de demagogia, que los campesinos son los pobres de México y que los indígenas campesinos son los pobres de México. Y tienen razón, porque efectivamente la mayor pobreza se concentra en los grupos indígenas, ¿no? Son los menos marginados en todos los sentidos, ¿no? Sí, la verdad es que es un sector que las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno han descuidado, que se acuerdan de ellos cada 21 de marzo, cada que tienen que hacer alguna celebración, y vuelven a repetir las condiciones en las que viven, que ellos ya lo saben, que no les hace falta que nadie se los restregue en la cara, y no hacen mucho, ¿no?, por ayudarlos a salir de ahí. En estos momentos de la globalización de la economía, los grupos tienen mucho riesgo incluso de desaparecer en cuanto a sus aspectos vitales de raíces culturales, de lengua y de costumbres y tradiciones. Pero además se plantea el hecho de que o se les incorpora a la modernidad o se les deja como están, pero incluyendo su marginación, ¿no? Lo que creo que es falso. Sí, además es una prueba de la falta de educación de este país, de la falta de cultura, el hecho de que nos cause orgullo los indígenas históricos, como Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl, y nos cause vergüenza ver a los indígenas, a las llamadas Marías que están en las calles. Porque son producto precisamente de la presencia de los indígenas en las ciudades, en condiciones muy lamentables, en condiciones de marginación, incluso de desprecio, injusto desprecio, es precisamente porque en sus lugares de origen las autoridades no los han apoyado, no los han respaldado y no les han generado las condiciones para que vivan bien, ¿no? Sí, es muy interesante ver estas declaraciones, cómo levantan la voz para señalar que requieren apoyos, pero pero no quieren que les estén dando subsidios, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Que a veces solamente quieren extender la mano. También están pidiendo educación intercultural y eso es muy importante para que no se pierdan las lenguas y las tradiciones que tienen. Es importante para el país y en el caso del Estado de México, pues para el Estado de México, que sus grupos étnicos se les apoye para que progresen, pero que mantengan sus tradiciones, sus raíces culturales, que no se olviden, porque nadie puede vivir sin cimientos, ¿no? Sí, además tenemos una riqueza inmensa con ellos, como lo mencionan, con su medicina, con sus lenguas y también con las danzas, con todo el folclore, con todo lo que representan. Pero es necesario también que se les atienda permanentemente. Tú tienes razón cuando dices que se ocupan de ellos y se les elogia, se les exalta, pero precisamente cuando son días específicos, ¿no? De Juárez, que Juárez indígena, también cuando se conmemora el Día Internacional del Indio, se les rinde homenaje, pero fuera de ahí se les olvida siempre. Y lo señala muy bien el investigador, ¿no? Que habla al final a señalar que muchas veces utiliza las palabras de indio de manera muy peyorativa y que bueno, pues después se les sataniza, pero finalmente pues es la ignorancia de quienes los están tratando como menos cuando pues son ellos quienes no conocen, ¿no?, su cultura. Sería bueno conocer qué tienen planeado, qué programas tienen las autoridades para fortalecer su cultura, pero además para incorporarlos también al desarrollo, ¿no?, y al beneficio. Sí, porque la universidad que existe en San Felipe del Progreso Intercultural no es suficiente. El Estado de México es uno de los que tienen mayores representación de grupos indígenas y pues vamos a ver, ojalá que pongan los ojos, ¿no?, en este sector. Pero ya te digo, no es cierto que la alternativa sea o desarrollo o mantenimiento de cultura. Se pueden hacer las dos cosas con una buena política pública. Sí, se tienen que combinar ambas para que no se pierda y para que se puedan incorporar a la modernidad, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos termina, vamos a un corte y volvemos.